Buenos días a todos. Mi nombre es Mario Buisán, yo soy técnico comercial y economista del Estado y, desde luego, pues un firme defensor de las bonanzas de la política industrial activa, ¿no? En primer lugar, pues darles las gracias o daros las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y sobre todo felicitaros porque por haber elegido este taller. Sin desmerecer al resto, yo creo que lo que vamos a tratar hoy aquí, en los próximos 3/4 de hora, es realmente el gran tema que está en la agenda económica mundial, ¿no? Y eso, pues tampoco a lo mejor tiene que no suene demasiado lejano, porque eso tiene implicaciones y además a corto plazo para todos vosotros, para vuestras inversiones, para vuestras estrategias, con lo cual es muy importante que conozcáis pues por dónde van los tiros, ¿no? Digamos. Bien, permitirme muy brevemente enmarcar el tema que vamos a ver con los magníficos ponentes que hemos reunido aquí esta mañana. Estamos hablando de nueva industrialización y autonomía estratégica abierta. Bien, esto es una cuestión que se está gestionando en los principales bloques mundiales. Estamos asistiendo a un cambio real de paradigma respecto a lo que es la estrategia económica de los grandes bloques de los últimos años y Europa, evidentemente, que es quien pues ha lanzado este término de autonomía estratégica y además abierta, que también esto es otra cuestión. Aquí hay muchos, dentro del debate general, muchos debatitos que luego, si queréis, en las preguntas pues podemos tratar, ¿no? Porque esto de economía estratégica abierta es el gran oxímoron de la política comunitaria, ¿no? Bien, pues como digo, en los grandes bloques, en uno, Estados Unidos, se habla de seguridad nacional, en China vienen también trabajando en seguridad económica desde hace tiempo y Europa ha lanzado este concepto, ¿no? Que en realidad viene de atrás. Es decir, Europa empezó a cambiar el paradigma respecto a una política industrial activa hace ya 15 años, en 2010, con una comunicación de la Unión Europea. Y luego, posteriormente, eso se plasmó en otra comunicación, el 2014, donde pues algunos de vosotros os acordaréis, se hablaba de ese objetivo del 20% del PIB industrial, ¿no? Por eso que es ese otro debatito, porque eso es, en fin, digamos que es un brindis al sol absoluto, ¿no? Bien, por lo tanto, es una tendencia que viene de atrás. ¿Pero qué ha pasado en los últimos 3-4 años? Lo que ha pasado, ya lo conocemos, ha habido sucesos geopolíticos y no geopolíticos trascendentales. Me estoy refiriendo a la pandemia, me estoy refiriendo a la invasión de Ucrania, me estoy refiriendo a la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Eso por un lado, y luego también lo que hemos asistido desde el punto de vista europeo es a la puesta en marcha de ese cambio de paradigma en la práctica en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos, ya con la administración, bueno, incluso desde Obama, pero con la administración Biden, con la aprobación de la famosa norma esta del IRA, el Inflation Reduction Act, el apoyo también a los chips, y luego nos contará Clara pues otras medidas, y en China también con el Made in China 2025, ¿no? Que eso ya pues tenemos que remontarnos pues prácticamente hace 8 o 9 años, ¿no? Con lo cual, entre esas dos situaciones, una coyuntural con este cambio geopolítico y la otra, la reacción de los grandes bloques, Europa ha lanzado también pues su estrategia de autonomía estratégica, que al final lo que viene a ser es un mayor activismo de la política industrial. Y como acaba de decir el ministro en la primera sesión de este foro ICEX, eso al final supone inversiones. Y eso, por tanto, es donde para vosotros es importante, al margen o además de esas estrategias generales, pues también supone, en fin, pues que haber programas concretos donde, evidentemente, la idea es que los aprovechéis al máximo. Bien, pues este es el contexto. Aquí permitirme también, por mi procedencia, pues hablar 15 segundos de Alemania. En Alemania es donde más se está notando este cambio de paradigma. De hecho, hay una palabra en alemán que yo creo que también va a traspasar fronteras, ¿no? Como esto del leitmotiv que se dice aquí, ¿no? En España, que es el Zeitenwende, es el cambio de paradigma, porque Alemania ha visto muy afectada, menos por la pandemia, pero sobre todo por lo que ha supuesto la invasión de Rusia y la ruptura de las cadenas de valor globales. Ya sabéis que la economía alemana, las empresas están muy internacionalizadas y, por lo tanto, cualquier acontecimiento a nivel geopolítico les afecta
muchísimo y ahí la Alemania está ahora en un momento clave para ver pues, cuál puede ser el futuro más inmediato, porque le han modificado los cimientos en los cuales estaba basado su modelo económico. Con lo cual, tal vez Alemania es el mejor ejemplo de por qué se ha producido esta reacción en términos de autonomía estratégica desde la Unión Europea. Bien, este es el marco. Y antes de empezar, un par de, como dicen los anglosajones, de housekeeping. Podéis hacer preguntas, yo os animo a que hagáis preguntas. Hay dos fórmulas, una es con este código QR, vais a hacer la pregunta y luego me las pasaré al final, y la otra es con unos cartones que creo que os pasarán por ahí para que el que quiera pues los haga también a mano. Vamos a dejar 10 minutos al final para preguntas, pero por favor os animo, porque aquí lo fundamental evidentemente es que vosotros cualquier duda que tengáis, pues que trataremos desde aquí de resolverlas. Bueno, ya sin más dilación vamos a empezar. Empezamos. El panel que tenemos es un panel que combina una visión, digamos, más geográfica con visión horizontal, que yo creo que es una combinación muy buena y por lo tanto, pues tratando de tratar estos temas de forma global. Bien, en primer lugar, me gustaría preguntarle a Clara Crespo. Clara Crespo es técnico comercial y economista del Estado y realiza el seguimiento de la política económica, financiera, energética e industrial estadounidense. Es nuestra mujer en Washington, si podemos decir esto. Clara, yo ya he citado Estados Unidos. ¿Cuál es la visión desde Estados Unidos de este cambio de paradigma que, como digo, pues está marcado por ese mayor activismo de la política industrial? Muchas gracias, Mario. Pues efectivamente, Washington, Estados Unidos, es un país de 340 millones de personas con $85.000 de renta per cápita. Ahí lo dejo para quien esté pensando en entrar en el enorme mercado americano. Un país con enormes contrastes, y Washington es el lugar donde se cuecen las políticas que afectan a todo el mundo. Y este cambio en la política industrial es en Washington donde surgió, primero por la preocupación que generó la pandemia y la ruptura de las cadenas de suministro, y el darse cuenta de que estaban en manos de China para muchas cosas, del suministro, y después por la guerra, la invasión de Ucrania. Pero principalmente lo que preocupa a Washington es China, mucho más que Rusia o que cualquier otro lugar del mundo. Existe un comité especial, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, que se llama Comité Selecto para la Competición entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Donde se ven temas muy críticos donde se discute principalmente si Estados Unidos está en la frontera de la carrera tecnológica y si está logrando mantenerse ahí. Hay muchos ejemplos de cómo se está levantando ese muro entre los dos bloques, que si queréis luego podemos entrar en ellos, pero lo principal, digamos, ahora mismo es que no quedan liberales en Washington en el ámbito de la política comercial. Estamos solos los europeos en mantener el multilateralismo, quizá con algún otro país emergente. No quedan liberales en Washington tampoco, en la política fiscal, por supuesto, y en la política nacional. Es todo la promoción industrial para lograr estar en esa frontera en la carrera tecnológica respecto a China. Muy bien, muchas gracias, Clara. Ignacio Rodríguez Pastor es ingeniero industrial, MBA y, como él bien dice, PhD. Tiene un PhD en India, ¿no? Porque lleva nada menos que 13 años residiendo en el Centro Tecnológico de India, que es en Bangalore. Ignacio, tú con tu visión de India, ¿cómo se ve todo este tema, este cambio de paradigma desde uno de los grandes gigantes mundiales actuales? Bueno, la India ha superado ya a China en habitantes. Somos 1.400, digo somos, ya me veo un poco indio, 1.400 millones de habitantes, y la India no ha realizado realmente un cambio drástico de lo que ya venía haciendo. La India es un país que después de la independencia de Gran Bretaña ha tenido un proteccionismo y sigue teniendo un proteccionismo cada vez mayor, y ha seguido teniéndolo y lo va a seguir teniendo. Si bien en el COVID, una de las consecuencias que el COVID tuvo
fue una de las últimas oleadas de políticas que se llama Atmanirbhar Bharat, que es Self-Reliant India, India autosuficiente. Dentro de estas políticas son mayores barreras de entrada. Hablando en Román Paladino, son barreras de entrada para las empresas. Si bien se pueden vencer, nosotros somos un claro ejemplo y se puede trabajar allí, es cierto que son políticas que vienen para reducir o para incentivar que se genere mayor capacidad de infraestructura, mayor capacidad productiva y mayor independencia energética. Son políticas que vienen en justaposición, totalmente contrapuestas a lo que era el Make in India, que fue en 2014-2015, se aprobó un plan para incentivar la llegada de capitales extranjeros, sobre todo en el sector de la manufactura, porque la India sigue siendo uno de los mayores o el mayor proveedor de servicios financieros, tecnológicos del mundo. Pero en manufactura es un país con muy poca exportación. Entonces, estas políticas han venido a certificar ese movimiento. No sé si te he respondido bien, Mario, pero más o menos. Gracias, Ignacio. Leonardo Rodríguez, técnico comercial y economista del Estado, y estás acostumbrado a estudiar las estrategias de crecimiento de múltiples economías del mundo, porque has trabajado en relación con las instituciones financieras multilaterales. Leonardo, desde tu visión ahora, ¿dónde estás en un país que precisamente se ha venido viendo favorecido por las energías más tradicionales? ¿Cómo se ve también este cambio de paradigma? ¿Qué puedes aportar tú en la visión desde Arabia Saudita? Gracias, Mario. Arabia es un país un poco distinto. Lo primero, es un país egocéntrico. O sea, ellos se consideran uno de los países con mayor poder económico internacional, en el sentido que son los dueños prácticamente de la OPEP, son los que determinan el precio internacional, la cotización internacional del petróleo. Entonces, para ellos todo gira alrededor del petróleo y cómo utilizar su poder político y económico con el resto del mundo. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pues ahora han visto que el tener un monocultivo de petróleo basando la economía tiene sus riesgos. Cuando llega una pandemia que separa la economía mundial, caen los precios internacionales del petróleo, con lo cual caen sus ingresos presupuestarios, pone en tela de juicio toda su economía y deciden que tienen que diversificar. Que tienen que diversificar y que tienen que buscar socios tecnológicos. Entonces, su socio tecnológico va a depender en gran medida del sector. Ellos quieren alejarse de Estados Unidos, que es su socio tecnológico tradicional, porque es el dueño de la tecnología de defensa, que en esa zona del mundo es un sector fundamental, pero quieren buscar otros socios que le permitan diversificar tecnologías. Y en eso se dirigen a China. ¿Cuál es la situación actual de Arabia Saudita? Siguen siendo egocéntricos, tienen una estrategia de diversificación que tiene su mérito, tiene sus limitaciones, pero tiene su mérito. Generalmente, la estrategia de diversificación del petróleo dura lo que dura las cotizaciones internacionales bajas. Cuando aumenta el precio del petróleo, ese esfuerzo diversificador tiende a olvidarse. Ellos lo están manteniendo y están buscando la opción de atraer tecnología europea, tener una relación prioritaria con China y la hipoteca que tienen de una tecnología de defensa que es estadounidense, va a seguir siendo estadounidense y los estadounidenses lo utilizan a su favor. Gracias, Leonardo. Tenemos también con nosotros a Ramón Nicolau,
que bueno, pues se autodefine como el explorador de la luz, ¿no? Lo cual me parece brillante e incluso romántico, ¿no? Ramón, vosotros tenéis una amplia experiencia en África. África, pues precisamente no es actualmente uno de los bloques que están marcando la pauta a nivel mundial, pero ¿cuál es vuestra experiencia respecto a la situación en África? También cómo se está de alguna manera incorporando este cambio de paradigma en relación con el negocio que vosotros estáis desarrollando allí. Bien, ya. Muchas gracias. Bueno, primero África, hablábamos antes de habitantes y estamos prácticamente cerquita de la India, estamos hablando de 54 países, pero actualmente 1.500 millones de habitantes. Son los reyes al final de las materias primas, sobre todo en temas de movilidad. Y han comprendido, y sobre todo debido también dos puntos importantes, el COVID y la guerra de Ucrania y Rusia, que tienen que ser autosuficientes también. De hecho, en las últimas reuniones de la Unión Africana se han puesto como objetivo invertir 10% del PIB en industrializar África. Y para nosotros esto pues es una oportunidad, y de hecho lo demuestra con el hecho de que ya tenemos un centro de producción en Ruanda y estamos abriendo el segundo centro de producción en Senegal. Es una oportunidad, hay muchos retos, hay muchos riesgos que deben intentar reducirse, pero es un mercado inmenso. Ellos dicen que pasaron del siglo XIX al siglo XXI, porque se está modernizando realmente con unos crecimientos del PIB muy interesantes, y mitigando riesgos es una gran oportunidad. Es el continente del futuro, todo por hacer, falta de todo, ¿vale? Infraestructuras, energía, potabilización de agua, carreteras, y ha comprendido además que si tiene que posicionarse con alguien, no nos olvidemos que por ejemplo en el Congo están los chinos, están los Estados Unidos. Todo el mundo quiere un trocito de África, y ellos han comprendido que esta es su fuerza y que, por lo tanto, quien quiera sus materias primas, quien quiera su mercado de una clase media que está aumentando, deberá invertir en el continente. Gracias, Ramón. Contamos también con Mireia Arroyo. Mireia es una profesional con amplia y sólida experiencia en medios de comunicación, administración pública y relaciones institucionales. Mireia, vosotros como empresa que estáis presentes en muchos países del mundo, casi 30 países, tenéis por tanto esa visión horizontal, pero ¿qué podrías contar de vuestro modelo de negocio también en relación con este cambio de paradigma y por lo tanto con ese esfuerzo en política industrial que se está haciendo en amplias, como estamos viendo, en amplias partes del mundo? Buenos días. Bueno, como bien dices, Gestam, que es una compañía española presente actualmente en 24 países con 115 centros de producción, nosotros nacemos de alguna manera internacionalizados, pero hemos crecido desde el 97, que es nuestro origen, con esas posibles etapas que pueden llevar a las compañías a crecer en el exterior. Nosotros digo que nacemos internacionalizados porque Gestam nace de la adquisición de varias compañías que tenían centros de producción ya fuera de España, pero además las características de las piezas que nosotros fabricamos, que son las piezas grandes del automóvil y que por lo tanto viajan mal, nos hacían tener la necesidad de estar muy cerca de nuestros clientes, ¿no? Allí donde están nuestros clientes. Luego había otra máxima, ¿no? que los centros de decisión de los fabricantes de automóvil, ningún centro de decisión estaba en nuestro país, y necesitábamos estar
muy cerca también de donde se toman las decisiones. Luego, cuando tú estás trabajando con un cliente, luego a ese cliente le pueden surgir necesidades de apertura, de entrada en nuevos mercados, lo que nos hace también a nosotros ese acompañamiento. Y luego hay otros procesos que vivimos las compañías cuando nosotros necesitamos adquirir, por ejemplo, nuevas tecnologías y generamos alianzas en mercados o para adquirir nuevas tecnologías en mercados o a veces que desconocemos con otros socios en la creación de joint ventures. Para Gestamp, nuestra gran ventaja competitiva en este proceso de nuestra presencia en el exterior, sobre todo, es el expertise tecnológico. Actualmente, nosotros contamos con más de 1000 patentes tecnológicas y procesos de producción. Y gracias a este liderazgo mundial que tenemos en tecnologías como la estampación en caliente, en la que somos líderes mundiales, eso nos hace acompañar a nuestro cliente. Actualmente hoy estamos en los 5 continentes y nos ha consolidado como una empresa con alta capacidad de internacionalización. En ese camino, y aprovecho este foro porque para las compañías que tenemos presencia en el exterior, daros las gracias a todos los equipos, a todas las personas que formáis parte del ICEX, porque esto para no las compañías... Esto no estaba previsto. De verdad, y no es afán de ganarme al auditorio, pero vuestro trabajo es clave desde las sedes corporativas y con los equipos locales, ¿no? Muchas veces, además, hemos comprobado que trabajáis con el mismo compromiso como si formarais parte de nosotros, así que os lo agradecemos. Entonces, para nosotros, vosotros sois un aliado en algo muy importante en nuestros procesos de internacionalización, que es el diálogo que tiene que haber continuado con las instituciones bilaterales, ¿no? Porque la participación en los clústeres, en las cámaras de comercio, por supuesto con las embajadas y todas esas instituciones son claves más ahora en un momento en que nuestro sector, el sector automotriz, está en plena transformación y tenemos que reforzar la colaboración pública-privada, ¿no? Y para eso, pues ese diálogo abierto con las autoridades en todos los países es clave. Muchas gracias, Mireia. Clara, comentábamos antes la iniciativa americana, ¿no? Dentro de este marco que ellos hablan de seguridad nacional, que al final es autonomía estratégica. También, ¿cuáles destacarías tú las principales políticas, medidas que están impulsando esa dinámica de esta política industrial más enérgica? Pues sí, voy a empezar retomando lo que ha dicho Mireia, porque efectivamente está en nuestro ADN. ¿Sobre lo buenos que somos o no? ¿Eh? Sobre lo buenos que somos, no. Efectivamente, quiero. No, porque es una cosa muy importante que en este mundo que está cambiando mucho y que va a ser mucho más inseguro y con unos riesgos geoestratégicos que simplemente la década anterior no estaban ahí, hay que hacer una piña muy importante entre las instituciones públicas y las privadas de cada país. España no es un país muy grande, es un país que en muchas cosas tiene tecnologías punteras y tiene unos profesionales excelentes, pero no tiene mucho volumen. Entonces, es muy importante esa cooperación público-privada que mencionaba Mireia, y por eso, efectivamente, está en nuestro ADN esa cooperación. Respecto a las políticas, la administración Biden, que está ahora al final de su mandato, ha aprobado 3 leyes de bandera, que son la de infraestructuras, la de chips and science, o sea, microprocesadores y ciencia, que tiene muchísimas subvenciones para la producción local también, y la Inflation Reduction Act, que es la ley de transición verde, que tiene un nombre muy curioso. En realidad es lo que allí llaman Clean Technologies, que es lo que en Europa llamamos transición verde. Igual que allí se llama seguridad económica, lo que en Europa llamamos autonomía estratégica. Y estas 3 leyes tienen un componente muy grande de subvención a la fabricación nacional y de inversión en ciencia y en tecnología.
Tienen también un componente que ha sido menos aplaudido en Europa, de atracción a la inversión allí y de requisitos de contratación local para acceder a las subvenciones. Esto además es un problema porque en Estados Unidos está prácticamente en el pleno empleo y no es fácil encontrar esa contratación local. Muchas las empresas que llegan allí nos lo cuentan y es una preocupación importante para todos ellos. Pero bueno, estas tres leyes lo que suponen en conjunto es una modernización de la oferta productiva. Y quiero añadir una cosa más, que es la creación en lo que sería el equivalente al Ministerio de Industria y Comercio, que es el Department of Commerce, de un centro para la vigilancia de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Esto es una preocupación muy intensa de la administración Biden, que ha sido un sello desde que empezaron y que se va a mantener, yo creo, pase lo que pase en las elecciones. Gracias, Clara. Ignacio, cadena de suministro. Acabo de comentar, Clara. India, hablar de India y de cadena de suministro, pues es hablar de dos conceptos que están muy próximos, ¿no? ¿Cuál es cómo está afectando pues, todo esto del nearshoring y tendencias aparentemente globales en las cadenas de suministro de los países europeos? ¿Y cuál es vuestra experiencia también desde Técnicas Reunidas en este tema? Bien, la India, debido a su propia idiosincrasia y a su propio movimiento de desarrollo, ¿no? Digo, la India es como un elefante. Es un animal, puede parecer torpe y lento, pero una vez coge velocidad, una vez arranca, es imposible de parar. Me parece que es una buena metáfora porque la India está viendo muy poco, un efecto muy pequeño de lo que se puede llamar el nearshoring, ¿no? de los países desarrollados que están trayendo o relocalizando sus industrias a su país. Y en este sentido también se está aprovechando de las guerras comerciales. La guerra comercial Estados Unidos-China, bueno, no hay que decir que India y China son rivales, son vecinos y tienen unas tensiones locales tremendas, y la India está tratando de reducir también, de acuerdo a su industrialización o reindustrialización, o en este caso industrialización primera, la demanda que tiene de China, la dependencia que tiene de China, y la guerra que está ocurriendo entre China y Estados Unidos, tanto militar como comercial, la India lo está aprovechando. Está habiendo una relocalización de capitales desde China a India, e India muy silenciosamente lo está aprovechando tanto con China como con Rusia. Es muy claro y el ejemplo es divertidísimo. Bueno, divertidísimo para ellos, que lo están haciendo muy bien. Es que compran el petróleo ruso. Hace 3 días el primer ministro Modi ha estado en Rusia y ha sido un gran escándalo en la prensa internacional porque le ha dado un abrazo muy efusivo a Putin, ¿no? War criminal, etcétera, etcétera, le ha dado un abrazo. Pero tiene una relación cojonuda, estupenda con Estados Unidos. Entonces, esa posición contigo pero sin ti la mantienen estupendamente y eso está haciendo que estén aprovechando todas las oportunidades. En el caso de Rusia, la India, yo que trabajo en el sector de la energía, refino, petroquímica, nuevas tecnologías de la energía, las refinerías indias están a tope, no tienen mayor capacidad de producción porque están recibiendo todo el crudo ruso y nos lo están vendiendo a Europa refinado. Es decir, nosotros ahora tenemos sanciones con Rusia, pero estamos consumiendo su petróleo exactamente igual. Pero además habiéndole eliminado, que es ya el colmo, el proceso de refino, es decir, el valor añadido. O sea, estamos haciendo la cuadratura del círculo en Europa, ¿no? Y la India lo está aprovechando. Y el año pasado hubo una visita de Estado de Modi a Washington, sí, que era un intento de los americanos de abrazar y mantener esa relación. E intentar traérselo más hacia su lado. Él abraza exactamente igual, pero también abraza al otro. Entonces mantiene tanto de esta manera como con Israel. Ahora mismo con la tensión palestino-israelita están con uno y están con otros. Es decir, mantiene una posición de no beligerancia. Y eso, ¿por qué? Porque lo necesitan. La India necesita ese desarrollo. Y la India necesita y tiene unas capacidades, va a invertir 360 billones en infraestructuras. Entonces,
es un gran mercado actualmente y lo están haciendo, yo creo, muy bien. Nuestra experiencia muy buena, en tanto en cuanto necesitamos a la India, necesitamos esa capacidad intelectual. Es un país muy joven, con una media de edad muy baja, con gente cada vez mejor preparada. Necesitamos, para poder competir, Técnicas Reunidas exporta el 99% de nuestros 5 billones más o menos que facturamos. El 99% viene del extranjero. Para poder competir, cada vez en España tenemos menos ingenieros, es realidad y es difícil encontrar gente. Estamos trabajando con el ICEX, con las becas de Jóvenes Vives, estamos desarrollando y trabajando con universidades, pero aún así necesitamos ese componente de países con menor coste para poder competir en los países en los que competimos, porque si no es imposible competir. Y eso nos permite tener nuestro hub en Madrid, tener nuestros 4.000 ingenieros en Madrid y poder subsistir. Y en cuanto a cadenas de suministro, está clarísimo. Una vez entrado en la India, nosotros hemos multiplicado por 7 lo que compramos de India. Es decir, es un país que parece muy distante, muy difícil, no lo es. Tiene esa imagen, pero no lo es. Y una vez estás allí, puedes realmente ver lo que te interesa y lo que quieres. Entonces, está siendo una experiencia bastante buena. Gracias, Ignacio. Leonardo, pregunta y media con respuesta sintética o breve, si es posible. ¿Puedes definir alguna política en Arabia que se enmarque dentro de este impulso de la política industrial? Punto 1. Y punto 2, más importante, porque evidentemente es un tema que interesa mucho a nuestra audiencia. ¿Qué oportunidades pueden existir para las empresas españolas en esas iniciativas o en la gestión de la política industrial en Arabia? Gracias, Mario. Realmente una breve reflexión por lo que estoy escuchando. Es curioso lo lejos que está Arabia de muchas de las cosas que se están discutiendo aquí. Es decir, la política de industrialización parte de una condición inicial que aquí se da por cumplida, que es la educación. En Arabia el problema es la educación, el mercado de trabajo, es el cuello de botella de la economía saudita. No tienen gente cualificada, tienen una necesidad imperiosa igual que ocurre en la India, con una población extremadamente joven. El 30% de la población tiene menos de 20 años. Le falta una cualificación. Entonces, la cualificación que le falta les impide desarrollar una política industrial. Entonces optan por la forma más sencilla, comprar. O sea, compras tecnología, igual que compras recursos humanos, igual que compras bienes, que compras servicios. Ellos tienen recursos, con lo cual comprar. La idea que están viendo ahora es que tienen que cambiar el enfoque. La política de comprar la están cambiando por la política de atraer socios tecnológicos que produzcan en el país, de forma que ellos se beneficien de esa tecnología que se ubica en Arabia y al mismo tiempo empleen a personal local, que es lo que se llama la saudización. Tú vienes aquí, yo te doy unos generosos incentivos para que te instales en el país, pero tienes que necesariamente contratar personal de mi interés, que va a ser personal saudita, y que le formes. Entonces, esa es la política de industrialización de Arabia Saudita. O sea, pasa por un problema fundamental, que es la educación, que en los países avanzados, lógicamente, eso ya se da por hecho, ¿no? Y después tiene otra peculiaridad, que es en Arabia la diferencia entre sector público y sector privado se difumina. No hay realmente sector privado, es sector público fundamentalmente. Es una capa de la población que un día está en un ministerio ocupando cargos de responsabilidad y al día siguiente está dirigiendo una empresa. Y cambian continuamente porque son siempre las mismas familias. Oportunidades, pues un poco lo que decía Ramón. Me da la sensación que está todo por hacer. O sea, allí
aparte del sector de petróleo, donde tiene un protagonismo, por cierto, estelar, Técnicas Reunidas, el resto está por montar. Es decir, oportunidades todas, siempre teniendo en cuenta que te van a poner unas restricciones de que tú me contratas la gente que yo quiera. Una parte esa es la política realmente de industrialización que están llevando a cabo en Arabia. Gracias, Leonardo. Ramón, vamos a pasar, hemos hablado un poquito, has hablado de oportunidades, pero yo te pido un paso más. ¿Qué recomendaciones, con la amplia experiencia que tenéis vosotros en África, pues un continente hasta cierto punto desconocido para la empresa española media, incluso la que está internacionalizada, qué recomendaciones le darías tú a las empresas que quisieran internacionalizarse en África? Intentaré ser claro. La verdad, hablábamos antes, son 54 países. Hay países como Camerún que tienen 300 lenguas y no se entienden entre ellos. Pero nada, es como hablar el chino. Cada país es muy distinto. Pero lo que al final sí que es esencial para nosotros, estamos en el sector público, la mayoría de nuestros programas de iluminación son con gobiernos. Para nosotros la clave es la financiación, y aquí hablamos con los amigos de CESCE, y es la primera pregunta: ¿este país está garantizado por CESCE o no? ¿Vale? Y hay pues, desde países como Costa de Marfil, con 350 o 400 millones de garantía CESCE, a Madagascar o Mauritania con 50. Con lo cual, a partir de allí... Luego, está claro que financiación bilateral están muy interesados. Actualmente, ser español vende bien en África, sobre todo en la África francófona. Me imagino que Macron lo ha pasado muy mal en los 2 últimos años en la África francófona. Así que para mí lo primero es viajar y tocar. El africano es mucho de estar allí, de mirar a los ojos, nada online, todo allí. Comprender perfectamente la idiosincrasia de cada país. Entonces hay países muy abiertos, sobre todo en el África del Oeste, donde es fácil repatriar capital, no tanto, por ejemplo, en países como Camerún, ¿vale?, donde es más complejo. Hay mercados muy interesantes, ¿vale? Yo creo que, y la clave es la financiación y el buen socio local. Para mí es la clave. El sistema es muy complejo y el socio local yo creo que es la clave, y el sentido común. Yo creo que con esto... No has dicho nada, Ramón, el sentido común. Esto, la guinda del pastel. Gracias, Ramón. Mireia, bueno, por cierto, no es que esté aquí mirando el móvil a ver si el ministro me ha escrito algún mensaje, ¿no? La cuestión es que me están pasando las preguntas por el móvil, es decir, no es ninguna falta de educación a la audiencia. Mireia, hablando de cadenas de suministro, vosotros, evidentemente, sois uno de los actores fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué le podías trasladar a la audiencia sobre vuestra experiencia? Hemos hablado de cadenas de valor, esa fragmentación de las cadenas de valor, los problemas de suministro. Desde la experiencia de Gestamp a nivel internacional, ¿qué les podrías trasladar a nuestra audiencia? Pues desde siempre el sector de la automoción ha funcionado de una manera, con una microautonomía estratégica, ¿no? No hay que olvidar que el sector de componentes aporta el 75% del valor de los vehículos, ¿no?, que se fabrican a lo largo del mundo. Entonces, los proveedores necesitamos localizar nuestra producción muy cerca de nuestros clientes, de los centros de producción. Y especialmente las compañías grandes o compañías como nosotros que, como comentaba antes, fabricamos las piezas muy grandes y por logística necesitamos estar muy cerca. Pero todo esto conforma ecosistemas empresariales, es decir, el cliente nos arrastra a nosotros y nosotros, las compañías grandes, llevamos a otras compañías que al final acaba teniendo toda la cadena de valor. Normalmente el nuestro es un sector que cuando entramos en un nuevo mercado, y no olvidemos que además las compañías españolas están muy bien posicionadas en el sector automotriz a nivel mundial y que actualmente
todavía Europa mantiene el segundo puesto de fabricantes, España todavía es el segundo puesto de fabricantes europeos y el octavo del mundo, ese ecosistema que se crea es clave. Pero luego, en este momento de transformación, es sobre todo la competitividad, el mantener la competitividad de las empresas españolas y sobre todo la competitividad en el ámbito tecnológico. En Gestamp nosotros tenemos actualmente más de 1.700 personas en 13 centros de I+D que están repartidos en todo el globo. Eso es clave porque nosotros, que en un principio trabajábamos co-desarrollando esas piezas que los clientes necesitan, ahora en general las empresas de componentes españolas vamos mucho más allá. Y entonces, en ese trabajo conjunto tienes que anticiparte a las necesidades del cliente. Es decir, para mantener la competitividad de la industria española hacemos ya unas grandes inversiones en I+D+I. Actualmente el sector de componentes español, su 4% en facturación va vinculado a ese I+D, ¿no? Y luego en esa competitividad también, y ahí la parte pública, o sea, la competitividad necesitamos para mantener esa competitividad que los recursos, unos recursos accesibles, ¿no? Y que los productos los precios de nuestros productos acaben siendo más accesibles, ¿no? Hemos hablado también de energía, etcétera, ¿no? Las infraestructuras energéticas en este momento en nuestro sector. Muchas gracias, Mireia. Bueno, vamos a pasar ya a las preguntas. Lo que sí os rogaría es que fuerais todavía más breves, porque si no, bueno, ya me van a tirar de las orejas la consejera delegada y nos queda, como veis, pues el tiempo, el reloj sigue contando. Entonces, voy a ir pasando, hay varias preguntas. En primer lugar, Cristina de Acció pregunta, bueno, tal vez para ti, Ignacio, puede ser, dice, si la tendencia de los grandes países, India, Estados Unidos, es de proteger la industria nacional, la estrategia de internacionalización de la empresa española ¿debería pasar de la exportación a la inversión directa? ¿Y qué pasa con las pymes con recursos limitados? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa con las pymes con recursos limitados? Aquí te puedo contestar yo. No le estás preguntando a una pyme. Yo hago un Laudrup, te hago un balón así de lado. Nosotros somos una empresa familiar. O sea, de hecho, una empresa histórica fundada en 1881. Pero somos familiares, ¿eh? Lo que pasa es que llevamos más de 20 años exportando, internacionalizándonos, abriendo mercados. Estamos en 40 países, pero esto no ha impedido que tengamos 5 centros de producción, ¿vale? Nuestro proyecto, acabamos de firmar un gran proyecto de 100.000 farolas solares en Senegal. Está claro que parte del proyecto conlleva la inversión de una fábrica, 25 millones de inversión. Lo hacemos porque el proyecto es muy grande, si no sería imposible. O sea, nosotros, una pyme, al final tenemos ya 2 centros de producción en África porque vemos la oportunidad y porque el mercado, que aquí sería de 100 unidades o 800 unidades, allí hablamos de 20.000, 50.000, 100.000 unidades. Y es lo que nos permite realmente hacer un centro de producción en un país. Y si puedo añadir, desde mi visión de la Cámara de Comercio, tengo muchos amigos y conozco muchas empresas que son pymes que están en la India. Es decir, te puedes ir. Es decir, yo conozco un matrimonio que son parte de una empresa de Barcelona de productos alimentarios y nutrición y se han mudado allí y están abriendo centros. Es decir, no tienes por qué ser una gran empresa para realizarlo. Así como existen, incluso si tienes que hacer inversiones, existen ayudas, existen los FIEM, existen las ayudas de las oficinas comerciales. No quiero repetirme porque yo creo que es real. Técnicas Reunidas no existiría si no tuviera un apoyo en las oficinas comerciales y en las embajadas por todo el mundo. Son claves para nuestras inversiones. Si no, es imposible. Son cosas que se hablan a nivel de estados. Y las empresas pequeñas exactamente igual. Existen muchísimos planes, muchísimas ayudas y además la ayuda cercana de las empresas, de las oficinas comerciales a las empresas. Yo no lo veo como un impedimento.
no tienes por qué llegar con... Nosotros empezamos como una startup. Dentro de lo que digas técnicas reunidas como gran empresa, nosotros no invertimos un duro al principio. Fue muy pequeño, muy poquito a poco, y fue cogiendo experiencia. Países que son más complicados o que son más desconocidos para ti, puedes entrar, hay que entrar de una manera pues un poquito más humilde, con cuidado, poco a poco, y hacer experimentos con gaseosa. Y poco a poco vas creciendo. Es decir, es posible, es totalmente posible. Gracias, Ignacio. Más preguntas. Insisto en la brevedad, porque como veis estamos ya fuera de tiempo. Carlos, de la COE, dice, ¿cuál es la posición de Gestamp sobre la reciente imposición de aranceles por parte de la UE a los vehículos eléctricos chinos? No sé si toca, Mireia, esta pregunta, pero tú nos dirás. Por suerte me quedan 2 segundos. Pero, bueno, a ver, nosotros nos hemos adaptado en cualquiera de los mercados a la política de arancelaria a lo largo del mundo a la fabricación de nuestros clientes, ¿no? Respecto a Europa, pues a ver, lo que no podemos hacer, es decir, aquí se trata, estamos hablando de los vehículos eléctricos, que es el objetivo principal era la descarbonización. Entonces, la descarbonización tiene que ser, primero, un compromiso global. Los vehículos más allá de que su proceso de descarbonización empiece en el momento de que las 4 ruedas pisen el suelo, tiene que venir desde el proceso productivo, es cómo están fabricados y con qué materias primas están hechas. Y para eso, Europa tiene una posición magnífica para encontrar en el vehículo eléctrico una oportunidad. Entonces, de alguna manera, la llegada de fabricantes de otros países a Europa es una realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, no podemos poner puertas al campo, lo que tenemos que hacer es que esos fabricantes fabriquen en todas partes del mundo y aquí en Europa, si llegan a Europa, que fabriquen con las mismas normas de juego con las que jugamos los demás. Ese es el vehículo de la descarbonización real, ¿no? Con eso, además, tendremos incluso ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque la industria automotriz europea ha marcado el camino a lo largo de la historia. Con lo cual, si nosotros recibimos a esos nuevos fabricantes, puede ser una oportunidad para generar alianzas, fabricar más y luego para entrar en nuevos mercados donde ellos tienen intereses y nosotros ya estamos allí, tenemos la experiencia. Entonces, es un balón y es un partido que hay que jugar sí o sí porque el balón está en el centro del campo. Gracias, Mireia. Bueno, yo, a no ser que me digan los organizadores algo, seguiré con las preguntas. Luego tengo que hacer las conclusiones, con lo cual, en fin, por eso, respuestas lo más sintéticas. Bueno, Eugenia me pregunta a mí, yo soy moderador, no, pero bueno, hablamos luego porque es una pregunta larga, ¿no? Dice, ¿qué país crea actualmente más flexible en la contratación de trabajadores en el sector industrial? Yo puedo contar sobre todo Alemania, pero insisto, hablamos ahora un momento después con detalle. Juan Pablo de Ernst & Young nos pregunta, ¿han identificado evidencias de nearshoring en favor de España por parte de mercados que han sustituido proveedores remotos o menos fiables por empresas industriales o de servicios españolas? ¿Tenéis algo que responder? O... Hombre, hay muchas cosas en digital. En temas de digital, de Estados Unidos a España sí se está moviendo muchísimo. Centros de datos, de inteligencia artificial. Sí, porque España es un país aliado, eso se tiene en cuenta muchísimo y es un país perfecto de friendshoring. Muy bien. Gonzalo, de Startup Village, ha hecho 2 preguntas. Una para Clara, que rogaría que hablaran después, y esta para Leonardo, que dice, ¿qué vínculos históricos culturales tiene España con Arabia Saudí desde el punto del Al-Ándalus y nuestro rey siendo rey de Jerusalén? Bueno, eso es para un máster de historia, Leonardo. Es una pregunta sencilla. Oye, preguntas fáciles, por favor. alegra No que pongáis hagan en esta compromiso a mis ponentes, que luego van a echar la bronca a mí, ¿no? Pero bueno, venga, Leonardo. ¿Cómo debo comportarme? Porque veo que el marcador está 0 y... Pues tienes 20 segundos para contestar esto. Mira, Pues, Te están diciendo que tengo que acabar. Pues mira, muy brevemente. España tiene una posición de privilegio en Arabia Saudita. O sea, para la cultura árabe, que es un tema
por desarrollar. Tú lo has mencionado antes, el contacto y tal. Hay una parte que anglosajona, expresión anglosajona que expresa muy bien la cultura árabe, que se llama customer intimacy. O sea, tienes que tener una relación de intimidad con la empresa con la que vas a hacer negocio. Entonces, esa relación de proximidad es mucho más sencillo si eres español. Yo lo dejaría ahí. Lo dejamos ahí, perfecto. Muy bien, me queda 1 minuto y medio, tengo que dar buen ejemplo para hacer las conclusiones de forma sintética. 1, estamos asistiendo a un cambio de paradigma a nivel mundial, mayor activismo de política industrial, la Unión Europea ha perdido esa imagen de romanticismo naif. Algunos dirán, bueno, ya era hora, otros dirán, pues tampoco es eso. Pero eso es así, con este concepto de autonomía estratégica abierta. Por lo tanto, cambio del escenario económico, yo creo que es el mayor cambio del escenario económico mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Exagero, puede ser, pero por favor, tenerlo en cuenta. De aquí surgen importantes oportunidades para vosotros, para las empresas. Hay inversiones, va a haber inversiones, pero no solo desde el punto de vista del corto o medio plazo, también para vuestra estrategia de internacionalización es importante que conozcáis estas tendencias más de medio plazo, puesto que acertaréis mucho mejor en vuestras decisiones empresariales. Y por último, alguna recomendación, siguiendo a Ramón, viajar, hay que ir al terreno, hay que estar sobre el terreno y luego también pues hacer la apuesta. Yo creo que también es importante lo que comentaba Ramón e Ignacio. La pyme, por supuesto, que tiene posibilidades en mercados grandes a pesar de que tenga un músculo financiero escaso. Para eso están también las ayudas públicas. Desde luego, pues estamos nosotros, ICES, toda la red exterior y todos los organismos españoles de financiación. Muchas gracias a todos ustedes. Perdón por esta síntesis y este esfuerzo de brevedad, pero espero que al menos pues hayan sacado las pautas fundamentales de lo que queríamos explicar. Muchas gracias y, por favor, un fuerte aplauso a nuestros ponentes.